Amén. Ahí manita Edna me recordaba del tema que dejé pendiente, pero me recordó tarde. Ahí le encargo, me recuerde un día antes. Vamos, en el nombre de Jesús, hoy vamos a hablar, porque es importante. A veces estoy dejando yo ofrecidos temas que debo de cumplir porque creo que son importantes. Hoy quiero hablarle yo sobre aspectos un poquito más cerca de, tal vez un poquito más cerca de lo doctrinal. Vamos a movernos en el nombre de Jesús a estar viendo temas que tienen que ver con lo que es enseñanza. Claro, siempre hemos enseñado, hemos estado hablando mucho relacionado con aspectos de la vida práctica cristiana. También hay algunos otros aspectos sobre, claro, siempre doctrina tenemos, pero hay algunos otros aspectos que tenemos nosotros que estar, diría yo, perseverando sobre ellos. Amén. Él dice en la versión una versión dice: pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor, mi fuerza para soportar las dificultades. Qué bonitas, creo que es una paráfrasis. A veces nos aclaran tanto en nuestro idioma, en nuestro propio idioma, ¿verdad? Bueno, yo le quiero hablar porque Pablo aquí expone en medio de la carta que le ha escrito a Timoteo algunas características de su llamado a la obra, al apostolado. Yo le explicaba a alguien esta semana de que el término apóstol, que hoy se usa tanto, hace 50 años no se usaba tanto, el término apóstol es una transliteración del griego. Realmente las demás son traducciones. ¿Qué es una transliteración? Una transliteración es de que la palabra no la traducen, sino en lugar de traducirla de un idioma a otro, la pasan con alguna modificación. Y entonces, por ejemplo, una transliteración es, por ejemplo, ahora que con asunto de las computadoras, una transliteración es, en términos en inglés, por ejemplo, pudiera ser bueno, antes se usaba una palabra que decían: él es el guachimán del parqueo, decían, ¿va? Esta es una transliteración, ¿va? ¿Sí oyeron alguna vez la palabra? Es el guachimán del parqueo, es el guachimán, decían. Entonces, o por ejemplo, una transliteración es parqueo. Es casi una, parqueo es una transliteración porque no es parking en inglés. Entonces, en español tendría que ser estacionamiento. Entonces, pero aquí es parqueo, ¿va? De parking, una transliteración. Eso es una transliteración. Pasar en una palabra casi en su idioma. En computación le decía, por ejemplo, digamos nosotros, ahora no agarra la computadora y usted dice ahí, dele un clic al mouse, ¿va? Entonces el mouse es el aparato ese que significa ratón, ¿va? O sea, y en inglés es, pero nosotros no decimos: oye, si mire, mueve el ratón, ¿va? Dele en la cabeza al ratón. No, nosotros no decimos para darle clic al y hoy se usan hoy se usan muchas palabras transliteradas. Mira, mándame el link, ¿va? Eso significa enlace. Enlace en español, ¿va? En enlace, el enlace. Entonces, ¿a qué me refiero? A que si la Biblia la hubiesen traducido como se debe traducir, la palabra apóstol no aparecería, porque la palabra apóstol traducida es enviado. Enviado. Entonces, búsquelo en cualquier diccionario griego y en cualquier Biblia que usted quiera, la palabra es una transliteración. Entonces la Biblia dice que Dios estableció primeramente enviados, profetas, maestros, evangelistas, o sea, pastores y maestros. Entonces,
¿A qué me refiero con esto? A que está más enfocado, no es tanto un título. No es tanto un título, es como en esta congregación ya no se usó hace unos años el término diácono, que es otra transliteración de diaconía. Porque como no lo entendemos, él es el diácono, ¿eh? Entonces mejor lo traducimos a servidor y servidora, porque así entienden qué es lo que les toca hacer, ¿va? O sea, servidor es alguien que está más fácil, ¿verdad? Entonces, Pablo había sido enviado a los gentiles. Ese es su ministerio. Entonces ahí aparece, entonces, cuando él dice, yo, Pablo, el apóstol, está diciendo, yo el enviado. Amén. Se lo digo porque, hermano y hermana, así es la traducción en la escritura. Es como por otra transliteración. Perdone que sea tan, digamos, como en el griego, nosotros decimos aleluya, ¿verdad? Pero aleluya lo que significa es gloria a Dios. Una palabra griega que es halel uya. Entonces, gloria a Dios. Entonces, yo estaba leyendo, por ejemplo, que hay palabras que se usan que en un momento dado, ya tal vez captamos más su significado, pero en su traducción debieran de tener el significado a nuestro idioma. Bueno, vamos a la palabra. Está escribiendo esta epístola, usted sabe que la escribió el apóstol Pablo, el enviado Pablo, el siervo del Señor Pablo, se la envió es la segunda epístola que le escribe a Timoteo. Amén. Y entonces, de alguna manera, esta es la última epístola, otra cosa, ¿va? Epístola, ¿va? La última carta, ¿verdad? El último mensaje, ¿va? La última epístola, ¿verdad? Entonces, la terminología a veces nos limita, ¿va? ¿Quién es una epístola? Es la esposa del apóstol. No, las epístolas no son las esposas de los apóstoles, ¿va? Es una carta, ¿va? Entonces Pablo escribe y le escribe varios asuntos importantes a Timoteo, importantísimos. Y de esos vimos algunos de los hombres, el carácter de los hombres de los postreros días. Pero yo quiero hablarle hoy de este aspecto. Vamos entonces al verso. Pero tú has seguido mi doctrina. Fíjese que la traducción que me enviaron aquí, le voy a decir cómo dice, pero tú conoces bien mis enseñanzas, pero hay otra traducción que dice, tú has sido mi discípulo en mi enseñanza. O sea, se aclara más. Tú has sido mi discípulo en mi enseñanza, en mi conducta, en mi propósito, en mi fe, en mi longanimidad, en el amor y en la paciencia. Venía a mi corazón, hermano, que todos nosotros, los cristianos, hemos sido llamados a ser instruidos por alguien. Es una bendición, venimos a la iglesia, alabamos al Señor, recibimos un mensaje, pero nosotros los cristianos debiéramos de ser discipulados. El discipulado es más que solamente la reunión que hacemos o el martes o el jueves o el sábado o el lunes en la casa. Esa es una reunión que es parte del discipulado. Pero el discipulado lo que tiene es alguien que enseña y alguien que aprende y acepta. El discipulado no se puede imponer. El apóstol Pablo, porque si lo vamos a seguir diciendo así, el apóstol Pablo, él tenía sus discípulos, y uno de sus discípulos era este varón Timoteo. Él era uno de sus discípulos, y de alguna manera esta serie de discípulos a los cuales él había enseñado eran los que iban a tener el peso de la responsabilidad de expandir la grandísima responsabilidad del evangelio. Nosotros hoy somos cristianos porque hombres y mujeres fieles aceptaron el discipulado y predicaron el evangelio de tal manera que llegó a todas las naciones. Ahora, aquí establece
Pablo ciertos aspectos de su llamamiento. Le escribe a Timoteo, pero se sabía de que todos íbamos a leer estas cartas, y él le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo de la siguiente manera, le dice: tú has conocido, me has seguido, me has oído, tú has sido mi discípulo en mi enseñanza, o sea, en mi doctrina. Tú has sido mi discípulo en mi enseñanza. Pero a continuación viene lo que es importante de la enseñanza, y es la práctica de vida, porque no es suficiente conocer, hermano. Mire, estaba yo, al estar meditando en este verso, lo dañino que puede resultar ser un líder o ser alguien que guía a otros sin la suficiente solidez de vida práctica o testimonio. O sea, realmente las personas no siguen nuestras palabras, siguen nuestra conducta. He ahí la grande responsabilidad de guiar o enseñar a otros. He ahí la grande responsabilidad, por ejemplo, de ser maestro de niños. Usted no crea que los niños no se fijan. O sea, ahí les enseña hoy a alguien algo y después lo mira en la calle en otro tipo de actitud. Estamos pero totalmente destrozando lo que dijimos y arrastrando con ellos al evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, de tal manera de que es necesario que nosotros entendamos que toda enseñanza debe de ir respaldada por la vida. No somos perfectos, pero debe ir respaldada por la vida. Amén. Bueno, entonces miremos. Viene Pablo y dice: tú, le puedes decir como discípulo, tú me oíste enseñar y has seguido, pero no has seguido solo lo que yo te enseño, sino has seguido mi conducta. Mire los aspectos esenciales de la vida cristiana. Porque la vida cristiana, mire, el otro día yo me enteré de algo que me impactó sobre una persona cristiana, predicadora al frente de X congregación, que un familiar una pariente de él que lo crió, que era de niño, pero que no asistía a su iglesia ni a su misión, lo llegó a visitar a su iglesia. Ella le dio de comer y lo crió desde niño, pero como no pertenecía a su misión o su ministerio, no quiso acercarse a saludarle. No sé, y la persona, señora ya grande, impactadísima. ¿Cómo es posible? Si es que como no, impactadísima. ¿Por qué? Porque entonces no encaja lo que es las palabras y la vida. Usted vive alrededor de personas a las cuales usted les ha dicho que usted es cristiano o cristiana. Amén. Amén. Se los habrá dicho por algo, ¿verdad? Mira, que vamos a echarnos un trago. No, yo soy cristiano. Entonces ya digo, yo soy cristiano. Mira, fíjate que hay un buen negocito, ahí está medio turbio, pero vamos a haber buena ganancia. No, fíjate que yo soy cristiano o cristiana. Más de algo has sabido, ¿ah? No, mira, de que hay un reventón ahí, pero es una disco, mira, venite. No, yo soy cristiano, cristiana. Entonces ya declaró. Pero mire qué interesante, en la enseñanza de los martes yo estaba dándome cuenta, hablándole a los hermanos, que en la iglesia de Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los que ya eran discípulos.
a los que ya eran discípulos. Ahora yo quiero hablarle a un aspecto bien interesante. Fíjese que Pablo le cita aquí su conducta, tu accionar, no tu vida ni mi vida de decir yo soy cristiano, sino vives como cristiano. O sea, realmente el mensaje es yo vivo como cristiano, ¿verdad? O sea, mi hermano, nadie puede decir, ala, usted es cristiano, ala, pero si usted señora, usted dice que es cristiana. No, porque vives como cristiano. O sea, siguen tus palabras, pero siguen lo que hablas, pero siguen tu vida y mi vida. Mire, los cristianos no somos perfectos, por supuesto que no lo somos, ¿va? No somos perfectos, pero eso no significa de que no nos esforcemos por vivir una vida primariamente agradable a Dios, porque la vida cristiana no se debe vivir para las personas. Las demás personas se van a dar cuenta de cómo vivimos nosotros. Tu vida tú la vives para el Señor. Amén. Amén significa así sea. Amén. Hay una versión bíblica que dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mis paso a paso. Tú me conoces, dice la otra versión. Sabes lo que enseño y cómo vivo. Hermano, qué bonito. ¿Sabes cómo vivo? Entonces, bueno, en este caso tal vez alguien diga: yo mire, por eso no me meto a usted. Porque eso es como a veces, ¿no? Mire, yo por eso mejor no me meto a decirle, a estar de privilegio, porque después ahí uno, qué gran responsabilidad. Igual, si la gente está alrededor de nuestro y saben si somos cristianos o no. Pero viene Pablo y dice: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Y yo quiero detenerme a explicar de esta palabra: longanimidad, amor y paciencia. Tal vez la esencia del mensaje está en esa palabra, porque es una palabra que nosotros no usamos, ¿verdad? Nosotros decimos, es que qué longanimidad tiene este hermano, ¿verdad? ¿Qué vas a ver uno que le tiene el hermano, va? Sí. ¿Usted tiene longanimidad, hermano? Ay, fíjese que ahorita no traje porque cerraron el banco. Vas a saber ni de qué están hablando, ¿va? Bien pudiera ser, tiene longanimidad usted. Ay, fíjese que no. Fíjese, me quemó, hombre. Fíjese que la palabra longanimidad es una palabra compuesta. Algunas versiones la traducen como paciencia, pero la paciencia está aquí. La paciencia es upomone, es la palabra griega upomone. Ya la hemos explicado cuántas veces, ¿verdad? Paciencia, la virtud varonil, la espera con fortaleza, no la tragedia. No es del que aguanta la vida. El upomone no es el que aguanta la vida, sino el que la conquista en el nombre de Jesús, ¿verdad? A pesar de la adversidad. El upomone nos habla de gente conquistadora. Amén. Amén. O sea, cuando habla de paciencia, habla de upomone. Gente que ay, pobrecito yo. No, pobrecito yo no. Ay, es que nadie me quiere. Me quiere el Señor Jesucristo y ya. De ahí para adelante. Pero es que mire, ¿cómo les hay? No, unas luchas tan fuertes. No unas luchas tan fuertes. Estamos en la batalla, pero confiando en que Dios nos va a dar la victoria. Sabemos que el Señor es con nosotros. Él es mi capitán, Él está conmigo, Él me sustenta. Amén. Eso es el upomone, pero es la palabra, pero longanimidad, hay quienes lo traducen diferente, pero la longanimidad es una palabra griega que es más o menos, vaya, no sé griego, macrotumia, por eso de que no es paciencia. Y significa, esta palabra longanimidad, en ella me voy a quedar por el tiempo, significa de temperamento largo. De temperamento largo. ¿A qué? Incluso longanimidad está asociado con largo, precisamente, de temperamento largo. ¿A qué se refiere
la longanimidad en este caso que Pablo lo está diciendo. Ya no se refiere solo a la paciencia, el upomone que está ahí. Y eso que no entramos a hablar de propósito, ¿verdad, hermano? La vida cristiana, mire, la vida cristiana debe tener un propósito, hermano. Uno debe de conocer el propósito en la vida cristiana. Uno debe conocer su propósito. Si uno no tiene propósito en la vida cristiana, cualquier cosa, hermano, lo saca del camino. Si uno no sabe para qué Dios lo llamó, lo estableció y a dónde lo lleva, como dijo aquel, ¿verdad? Para un barco sin puerto, cualquier viento es bueno. O como decimos aquí en Guatemala, ¿va? Para el que no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva, ¿verdad? ¿Sí, va? O es más, el que no sabe a dónde va, ya llegó, ¿va? Entonces, pues, así es. La vida cristiana tiene un propósito. Y Pablo dice, tú has seguido, tú sabes que yo tengo un propósito en mi vida. Qué lindo, hermano, qué lindo, ¿va? ¿Sabes cuál es el propósito? Yo tengo un propósito en Dios. Mire, aquí nadie de los que está debe de vivir sin un propósito en Dios. No, hay propósitos en nuestra vida. Usted tendrá propósitos de trabajo, propósito de metas anuales, propósito, los más jóvenes, propósito de casarse, los que ya se casaron, propósito de tener hijos, los que ya tienen un hijo, propósito de tener 6, los que están trabajando, tendrán propósito, depende de la etapa de su vida, de comprar su casa. Los que ya tienen su casa, propósito de cambiarle el techo que se llueve todos los inviernos. El que ya le cambió el techo, propósito de construir segundo piso. El que ya tiene en la casa de segundo piso, propósito de que los hijos crezcan y tengan propósitos. Hay muchos en la vida, pero en Cristo Jesús, los propósitos nos los pone Él y están en su bendita palabra. Pablo era alguien que había sido llamado, y nosotros también, porque Él nos invita a predicar el evangelio, a llevar el mensaje de la salvación, a tener convicción de aquello que el Señor estableció como prioritario en su vida. Él decía, yo soy embajador en cadenas. Entonces viene y hablemos de la palabra longanimidad. Ahí hablamos un poquito, me ven que ahí hablamos un poquito del propósito, de su fe. Pero mire, tú has seguido, o sea, tú me conoces en esto. Tú conoces mi propósito, mi fe, pero ahora viene y dice longanimidad, es temperamento largo. Entonces, esto de temperamento largo se refiere a dos cosas: a constancia y a perseverancia, independientemente de la situación. Pero el temperamento tiene que ver no solo con fe, sino tiene que ver con carácter, tiene que ver con conducta. La longanimidad nos está hablando de gente que no va a tener solo paciencia, amor, esperanza, un ratito aquí, un tiempo, unos meses, un año. No, tú conoces mi longanimidad, tú conoces mi temperamento. Es largo. Tú conoces, tú conoces que yo tengo está hablando de temperamento controlado, temperamento paciente, temperamento para sobrellevar. Tú me conoces. O sea, hermano y hermana, ¿cuánta gente a veces, hermano, tiene temperamentos? Le voy a decir una palabra que, ¿cuánta gente a veces en su temperamento es? Esto sí lo va a entender usted. De mecha corta. ¿Sí entiende eso? De mecha corta. Entonces, no sé si alguna vez quemó un cohete usted. Los cohetes así. El temperamento, mecha larga, y nunca va a explotar, ¿verdad? Tiene bajo control. Tiene no solo su propósito, su carácter y su conducta
bajo control. Y entonces él le dice a Timoteo: tú conoces cómo soy yo. Mira, hermano, hay momentos en los cuales nosotros tenemos que sobrellevar, porque esto del temperamento tiene que ver no solo con nosotros, tiene que ver con los demás. A propósito, los que son líder o aspiran a ser líder, la longanimidad es es el carácter que puede sobrellevar cualquier tipo de conducta que le rodee. Lo va a poder sobrellevar. Es más, describen la longanimidad, describe, estaba leyendo varias, o sea, para entender la longanimidad leí varios aspectos. Dice: es aquel que sabe sobrellevar a los difíciles, a los conflictivos, a los tontos, a los opositores, a los malagradecidos, sin cambiar, sin inmutarse, sin ser la longa. O sea, Pablo dice: tú has seguido mi longanimidad. Mira, hermano, no solo Pablo, la vida cristiana requeriría que nosotros tengamos, porque lo describe, aparece también como equivalente en Gálatas 5:22, la longanimidad. Hermano y hermana, no ser movidos, no ser afectados. Pero ¿qué hace uno a veces? Uno no tiene longanimidad. No tiene. Mire, de que fíjese de que empezó a decir: pero le hicieron, ya no quiero saber nada yo, porque esa gente así. Mire que en la iglesia, fíjese que mire de que no hay longanimidad, no hay un temperamento largo. Entonces, los cristianos necesitaríamos tener no solo la longanimidad, hermano. La verdad que la palabra ni la debiéramos de usar porque es muy compleja, ¿verdad? Pero tendríamos que decir un temperamento que logra extenderse, controlarse, sobrellevar, soportar, seguir, porque las palabras son perseverancia. Mira, hermano, esta es, diría yo, una de las características que demuestra más riqueza en cualquier líder. Una persona que puede ser perseverante sin perder el gozo. Porque hermano, sinceramente uno puede hacer las cosas ya enojado, ¿va, hermano? Uno puede hacer las cosas ya enojado, hermano. Sí las puede hacer, va, pero ya bravo, va, como dicen aquí en Guatemala. Llegar y hermano, una de las, si usted tiene un temperamento, un buen temperamento, un temperamento equilibrado, no vamos a hablar totalmente de los temperamentos, un carácter gozoso en medio de las circunstancias, tolerante, apacible, exultante, alegre, un temperamento, y que nadie lo mueva de eso, que usted sea lo que Dios quiere que usted sea y no con lo que las circunstancias o los demás lo estén llevando a hacer. Porque a veces, hermano, nosotros podemos estar rodeados de personas difíciles. Podemos, va, hermano. Seguro que estamos rodeados de personas difíciles. ¿Y sabe por qué le digo yo? Porque somos difíciles nosotros también, hermano. Y ahorita ya alguien dijo: yo no, hermano, yo soy el sufrido de aquí. Yo soy la sufrida. Temperamento largo, hermano. No, de veras. Usted piense en el Señor Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo, con su vida tan gloriosa y santa, con su vida perfecta, rodeada de aquellos, no digamos los discípulos, hermano, porque usted no crea que los discípulos eran unos angelitos todos, tenían bien conflictivos, no digamos, y él no solo tenía 12 discípulos, entre los que estaba
Judas, sino que tenía 70. El discípulo, había gente complicada. Y Jesucristo, hermano, sabía tratar con todos sin descomponerse. El mensaje de la vida cristiana es ese, hermano. El mensaje de la vida cristiana es ese, hermano. El hombre y la mujer que van a entender. Mírenlo, vamos a pasar al verso porque después no lo tenemos. Ya se fue el tiempo. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, mi temperamento largo, el amor y la paciencia. ¿Por qué? Miren el siguiente verso. Por favor, Cal. Y has seguido las persecuciones. Ay, pero si es el apóstol Pablo. Ah, sí, pero lo persiguieron. Mis padecimientos. O sea, Timoteo, tú te has dado, mira, Timoteo, tú te has dado cuenta de lo que yo he padecido. O sea, lo que quiere, mi hermano, hoy el mensaje es, no, es que el cristiano, no, el cristiano, ese no sufre. No, ¿cuál no sufre? Sí se sufre, hermano. A veces hay una distorsión, diría yo, del evangelio, ¿verdad usted? Le digo esto nada más. Ayer estaba enseñando a algunos pastores en el presbiterio cristiano al que pertenecemos. Bueno, no son pastores, habían apóstoles también y o sea, los 5 ministerios. ¿Sí? Una vez al año yo tengo el privilegio de enseñar y les estaba enseñando. Y yo les hice una pregunta. El tema, pues Dios tuvo misericordia, pero yo les hice una pregunta. ¿Cómo define uno en estos tiempos un ministerio exitoso? Y hasta usando una palabra que no es bíblica, exitoso, pero ahora se usa mucho. ¿Cómo define uno? Gente, templos, bienes o finanzas. ¿Cómo se define? O vida, o santidad, o oración, o ayuno, o entrega, o sacrificio. ¿Cómo se define? Bueno, aquí le presento yo a uno de los más grandes ministros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, que le está diciendo a Timoteo: tú has estado de cerca y has visto que, vamos a ponerlo así, y has visto ese longanimidad y has visto que ha aguantado, ¿verdad? Así sería al final, ¿verdad? Has visto que ha aguantado. Mira, hermano, aguantemos, hombre. No aguantemos por los demás, aguantemos porque el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros y realmente Él nos dio ejemplo de propósito y de vida. El Señor es con nosotros, hermano. Usted viva para Cristo, hombre. Si nosotros vivimos esperando en los demás, hermano, vamos a andar, hermano, dando tumbos. Entonces viene Pablo y dice: mis persecuciones, tú también te has dado cuenta de mis padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. En Listra, porque ya no da tiempo a hablar de lo que pasó. En Listra lo apedrearon, lo arrastraron y lo dejaron afuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Y él se levantó todo golpeado y apedreado y volvió a entrar a la ciudad a predicar. Persecuciones que he sufrido y de todas. Pero hermano, te dice que lo apedrearon, pero no se murió. De todas me ha librado el Señor. Ahora, usted puede ser, tal vez usted no son persecuciones, o tal vez sí. Tal vez usted vino hoy con alguna su batalla, su lucha, su situación que diga: bueno, ¿y el Señor estará conmigo o no? Pues mira, ahí está Pablo, el Señor sí estaba con él. Sí estaba con él. O sea, que el hecho de que haya problemas no significa que Dios no esté con uno. Dios está con uno, hermano. Uno debe confiar y decir: hombre, aquí la cosa está dura, pero el Señor está aquí conmigo en lo que estoy pasando, y el Señor es mi roca y yo no voy a desmayar, hermano. No voy a desmayar. Ese propósito, hermano y hermana, en un momento dado se hacía evidente. Gracias, hermano. Se hacía evidente porque Pablo tenía
un temperamento para llegar hasta el final, hermano. Fíjese que Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo. Eso quiere decir de que nosotros, hermano y hermana, debemos de pedirle al Señor también longanimidad. O sea, no, porque si solo pedimos que las cosas estén bien, le doy la noticia de que no siempre van a estar perfectamente bien. Eso, no, todo tiene que estar bien para que estemos bien. Muchos aquí, pero el Señor está con ellos. Yo me estaba contando un testimonio, hermana Mati, que vamos a contar en otra oportunidad, de cosas que a veces vienen a uno, lo afligen, pero si uno clama al Señor, Dios le responde. Ahí, hermano, es evidente. Aunque hay momentos en los cuales uno puede tener cierta incertidumbre. Aquí me aportaron de que la longanimidad es un estado de ánimo fuerte que en su momento sabe controlarse y no se enferma anímicamente. Muy bien, no se enferma anímicamente. Estado de ánimo, ese es un estado de ánimo. La longanimidad es ese temperamento largo que no modifica, sí, el estado de ánimo. Confía en Dios, siga confiando en Dios, hermano. Siga confiando en Dios. De alguna manera nosotros podemos decir: el Señor va a estar conmigo hasta el final y yo voy a estar con Él hasta el final. ¿Cuál es otro? Mire, hermano, el propósito lo decide uno. Dios lo establece, pero uno lo decide. Hermano y hermana, si usted si uno tiene esta grandeza de evangelio, esta grandeza de buena noticia, esta grandeza de Dios que está con nosotros, que se llama Jesucristo, esta grandeza de poder del Espíritu Santo, esta grandeza de promesas de un Dios eterno, nosotros no somos, independientemente de qué está pasando, usted no crea que porque las cosas estén yendo mal, Dios ha dejado de tener poder. Dios sigue siendo el todopoderoso Señor de nuestras vidas. Él está en control de mi vida. Aunque llegue la muerte, ni eso me va a afectar. Aunque llegara la muerte, ni la muerte va a hacer variación en mi propósito y en mi fe. Hermano y hermana, que Dios nos permita a nosotros que esta palabra, perseverancia, longanimidad, ahí me preguntaban si la palabra disciplina entraría dentro de esto. Yo creo que sí, porque disciplina no es regaño como muchos quieren, disciplina no es castigo, disciplina es decisión, disciplina es corrección, disciplina es formación. Eso es disciplina. Cuando usted ve ahí en los Juegos Olímpicos, dicen esta disciplina, y están hablando de la gimnasia. ¿Qué es esa disciplina? Esfuerzo, entrega, preparación. En el nombre de Jesús, el Señor nos ama. Eso es indudable. Pero hermano Víctor, yo tengo unas luchas, ¿sí? Dice la Biblia en 3:12: pero bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesús, a Cristo Jesús, será maltratado, pero los malvados se irán de mal en peor. El lenguaje actual. Persevere, persista, continúe. Su vida es el mensaje. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero decirle algo así con sus ojos cerrados. Así con sus ojos cerrados, quiero decirle algo. Usted tal vez dirá: ay, pero yo no soy líder, hermano. Todos los que estamos aquí muchos de los que estamos aquí somos padres. Solo con eso ya tenemos una responsabilidad. El mensaje de nuestra vida, nuestra paciencia, nuestro ánimo, nuestra perseverancia. El mensaje a nuestros hijos es de que no solo vamos a buscar de Dios cuando esté bien,
Porque Dios no es un Dios de tiempos, es un Dios de eternidad. Vamos a buscar porque Él es Dios, porque yo soy su hijo. Yo quiero orar por aquellos que tienen batallas y por los que no las tienen también. Si usted quiere levantar su mano derecha, vamos a orar. No sé cuál sea su batalla, pero vamos a orar. Gloria a Dios por ti. Y quienes me puedan ayudar a orar, ayúdenme, ¿verdad? Usted ya sabe. Ahí están nuestras manos levantadas. Padre Dios Todopoderoso, en esta noche Tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro Señor, nuestro bien, nuestra esperanza, nuestra confianza. Tú conoces, Señor, mi vida. Tú sabes, Señor, mi camino. Y en esta noche venimos a decirte, Dios Todopoderoso, que este es el asunto que traigo a tu presencia, que esto es lo que tú sabes que yo necesito y que yo seguiré creyendo, seguiré perseverando, seguiré ayudando y auxiliando. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Guíales, llévales, levántales, afírmales. El Señor es tu Dios y es tu roca. Las circunstancias serán difíciles, las personas te van a fallar, pero el Señor es tu fuerza, tu roca, tu bien, tu sustento. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Enséñame tus caminos, En el nombre de Cristo Jesús. Señor. Eso es, en el nombre de Jesús. Dígale gracias al Señor. Dígale al Señor, yo creo que tú estás conmigo, que tú eres mi roca y mi fuerza, que tú eres mi bien, Señor. Dame un corazón En esta hora, Señor, yo decido perseverancia, yo decido entrega.